Continuamos ahora con la última parte de la clase de fisiología de la glándula suprarrenal, donde vamos a ver fisiología de la médula adrenal y conceptos básicos de estrés. Pasamos entonces a la médula adrenal. La médula adrenal deriva de la cresta neural, del neuroectodermo, constituye solo el 10% del peso de la glándula suprarrenal. Está formada por células cromafines que tienen en sus gránulos depositados catecolaminas. Se llaman cromafines porque se pueden teñir con sales de cromo y fundamentalmente secretan adrenalina al torrente sanguíneo en un 80% y un 20% noradrenalina. Se lo considera un ganglio simpático modificado y además de secretar catecolaminas, coliberan otros neuropéptidos que pueden estar involucrados en la regulación de la secreción de estas catecolaminas. Como habíamos dicho al principio de la clase, la irrigación es muy importante, dado que a través de la corteza las arterias suprarrenales arriban a la médula en forma centrípeta y de esa manera pueden trasladar, digamos, los glucocorticoides que se sintetizan en la corteza y así regularse la síntesis de catecolaminas en la médula adrenal. En esta diapositiva vemos un esquema del sistema nervioso autónomo con su división simpática y su división parasimpática. En relación al sistema nervioso simpático, el principal neurotransmisor es la noradrenalina, mientras que el sistema nervioso parasimpático, el principal neurotransmisor es la acetilcolina. Como pueden observar, en el caso de la división simpática, la neurona preganglionar, ¿sí? Está esquematizada aquí en verde, se encuentra a nivel de la médula espinal y va a liberar por su estímulo acetilcolina, la cual va a impactar sobre la neurona postganglionar, cuyo soma se encuentra en los ganglios preaórticos y paravertebrales. Esta acetilcolina va a impactar sobre receptores nicotínicos que van a producir la liberación de noradrenalina en la neurona postsináptica. A nivel de la médula adrenal, se activa también la liberación de catecolaminas por acetilcolina, dado que es un ganglio simpático modificado. La diferencia con los nervios simpáticos es que la médula adrenal vierte las catecolaminas al torrente sanguíneo y de esta manera actúan como hormonas. Bien, ¿cuál es la regulación de la biosíntesis de las catecolaminas adrenales? Para ello entonces vamos a repasar un poco biosíntesis de catecolaminas. El precursor es el aminoácido aromático tirosina, el cual proviene de fenilalanina, que es un aminoácido esencial, o puede provenir de la alimentación. Ingresa a la médula adrenal, a las células de la médula adrenal, por transporte activo y se metaboliza en L-dopa o dihidroxifenilalanina por la enzima tirosina hidroxilasa, que es la enzima limitante de la vía. La L-dopa a su vez, por la enzima aminoácido aromático de carboxilasa, se va a transformar en dopamina, ¿sí? Que es la primer catecolamina porque tiene este grupo catecol, que es el dihidroxibenceno, y la dopamina, por acción de la dopamina beta hidroxilasa a nivel de unos gránulos intracelulares, se va a metabolizar en noradrenalina, ¿sí? Por el agregado de este oxidrilo. A su vez, la noradrenalina, por acción de una enzima encargada en metilar a este compuesto, se va a formar la adrenalina. La enzima se denomina feniletanolamina N-metiltransferasa o FNMT. En la médula adrenal se libera, como dijimos, un 80% de adrenalina y un 20% de noradrenalina. En relación a los estímulos, vamos a ver que los glucocorticoides, la CTH y el estímulo simpático mediado por la acetilcolina van a producir la estimulación de la tirosina hidroxilasa y la dopamina beta hidroxilasa, que son enzimas de estructura muy similar. Recuerden que la acetilcolina actúa sobre receptores nicotínicos asociados al ion sodio, por lo tanto van a producir la despolarización de la célula y van a favorecer la exocitosis de las vesículas con las catecolaminas preformadas.
Por otro lado, la adrenalina y la noradrenalina van a actuar de manera de feedback negativo sobre la enzima tirosina hidroxilasa. ¿Para qué? Para que cuando haya una alta concentración de catecolaminas en la médula adrenal se inhiba su propia síntesis. Y finalmente, la última enzima, la FN-metiltransferasa, es inducida por el cortisol, que solo se encuentra en la médula adrenal, y este va a favorecer entonces la síntesis y liberación de adrenalina. Una vez liberadas, las catecolaminas producen su efecto en segundos, a diferencia de los glucocorticoides, que lleva minutos su acción, y son metabolizadas en un 90% por recaptación neuronal, fundamentalmente la noradrenalina, y las enzimas que actúan en su metabolización son la monoaminoxidasa o MAO y la COMT, catecol o metiltransferasa. Tanto la adrenalina como la noradrenalina son transformadas por la COMT en metanefrina y normetanefrina respectivamente. Asimismo, la MAO las puede metabolizar en ácido dihidroximandélico y este a su vez en ácido vainillín-mandélico. Estos compuestos, metanefrina, ácido vainillín-mandélico y normetanefrina, pueden ser determinados bioquímicamente en orina, dando idea de la producción endógena de catecolaminas en el organismo. Y esto puede ser útil en tumores de la médula adrenal. Un tumor de la médula adrenal se denomina feocromocitoma por la multiplicación sin regulación de las células cromafines, también llamadas feocromocitos. La estimulación del sistema nervioso simpático se va a producir ante distintas situaciones, por ejemplo, frío, ejercicio físico, cambios de posición, por ejemplo, de costado a parado, ¿sí? Lo que se llama ortostatismo, la depresión de volumen, ¿sí? Todas situaciones que afecten estados fisiológicos y tengan que producir una respuesta rápida de manera de mantener la homeostasis. Otros factores como la hipoglucemia, la hipoxia, el shock circulatorio. Se estimula entonces el sistema nervioso simpático, produciendo la liberación de acetilcolina y estimulación de los nervios simpáticos y liberación de catecolaminas por la médula adrenal. Hay estímulos que producen activación directa de la liberación de adrenalina por la médula adrenal, como ser la hipoglucemia, la hipoxia y factores asociados al shock circulatorio, como la bradiquinina y la histamina. Ya sea en situaciones de alerta, de huida, ¿sí? Como se ve acá a la izquierda, o en el ejercicio físico, van a liberarse las catecolaminas, las cuales van a actuar sobre receptores de membrana, denominados receptores adrenérgicos alfa y receptores beta. Los receptores alfa tienen dos subtipos, alfa 1, que actúa vía proteína GQ, y alfa 2, que actúa vía proteína GI. Y los receptores beta se dividen en beta 1, beta 2 y beta 3, que actúan vía proteína GS. Las acciones que van a producir las catecolaminas van a ser activar las propiedades cardíacas y favorecer el aumento de la presión arterial. A nivel vascular van a producir una disminución del flujo a nivel cutáneo y digestivo con aumento del flujo sanguíneo a nivel del músculo esquelético, coronario y cerebral. También se va a favorecer el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto va a llevar a un aumento de la presión arterial. Se va a disminuir el proceso digestivo, ya que a nivel del aparato digestivo se va a disminuir la motilidad y la secreción glandular digestiva. A nivel del metabolismo intermedio se va a producir un aumento del metabolismo oxidativo, ¿sí? Recuerden que son hiperglucemiantes rápidos. Y a nivel de los lípidos se va a aumentar la lipólisis, favoreciendo la liberación de ácidos grasos libres al plasma para ser combustibles metabólicos. Con respecto al aparato respiratorio, se va a favorecer la broncodilatación de manera de aumentar el ingreso de oxígeno a través del alvéolo a la sangre, y a nivel de las pupilas se va a producir dilatación pupilar, lo que se denomina midriasis. Dentro de las patologías de la médula adrenal se puede presentar un tumor de los feocromocitos o células cromafines, que es el feocromocitoma. Clínicamente, los pacientes pueden presentar
crisis de hipertensión arterial, cefaleas intensas, palpitaciones, sudoración aumentada, ansiedad, nerviosismo, hiperglucemia, pérdida de peso, todos signos que corresponden al aumento de liberación de las catecolaminas. Por lo tanto, como habíamos visto en el metabolismo, una forma de evaluar si la producción de catecolaminas está aumentada es determinar sus catabolitos a nivel de orina. Por lo tanto, se puede determinar el vainillín mandélico y las metanefrinas. Además, es necesario un diagnóstico por imágenes, ¿sí?, para evaluar una masa ocupante, por ejemplo en región suprarrenal, y esto se va a asociar a cirugía y a un tratamiento médico para disminuir la sintomatología. Para ir finalizando con la clase, vamos a introducir el término estrés. Este término hace referencia a una respuesta adaptativa del organismo para acomodarse a una nueva situación ante la presencia de diversos factores, ya sea factores externos como el frío, factores internos como la hipoglucemia, disminución del volumen plasmático producido por una hemorragia, factores psicológicos como la presencia de miedo, ansiedad, de manera de mantener la homeostasis. Esta respuesta adaptativa tiene manifestaciones inespecíficas y es independiente del estímulo, por lo tanto se dice que es estereotipada. En relación a esto, el término fue acuñado por Hans Selye, un médico húngaro que luego se estableció en Canadá, el cual observaba en pacientes que presentaban diversas patologías, podía observar que estos pacientes tenían síntomas inespecíficos comunes, como ser asociados a hiperglucemia, hipertensión arterial. Y a esta situación la denominó síndrome general de adaptación del organismo. Y aquí unió de esta manera el término stress, que en inglés hace referencia a una situación de presión o de tensión. En esta diapositiva, entonces, resumiendo un poco la clase de hoy, vemos cómo distintos estresores activan por un lado la porción simpática del sistema nervioso autónomo, favoreciendo la actividad noradrenérgica y la liberación de catecolaminas por la médula adrenal, y por el otro se activan regiones suprahipotalámicas con activación del eje hipotálamo-hipófiso adrenal, de manera de aumentar el cortisol, que también, junto con las catecolaminas, van a intentar aumentar la glucemia, de manera de proveer glucosa a los tejidos periféricos y el sistema nervioso central para obtener energía en esta situación de alarma. Podemos observar la presencia de un tipo de estrés que es el estrés agudo, comandado fundamentalmente por la acción de las catecolaminas, las cuales van a colaborar favoreciendo el inotropismo cardíaco, aumentando la producción de energía y siendo vasoconstrictoras, que junto con la activación del eje suprarrenal, del eje sistema renina-angiotensina-aldosterona, van a aumentar la tensión arterial de manera de mantener la homeostasis hemodinámica en esta situación de alarma, como se ve en esta fotografía. Por lo tanto, en relación a las modificaciones hormonales en el estrés agudo, es decir, en la respuesta inmediata, se observa una activación de prácticamente todos los ejes hormonales para mantener la homeostasis, con la excepción de la liberación de insulina, la cual disminuye dado que tiene una acción hipoglucemiante. En el caso del estrés crónico, donde el agente estresor se mantiene en el tiempo, se va a mantener la activación del eje hipotálamo-hipófiso adrenal con un aumento sostenido del cortisol, el cual va a actuar sobre neuronas en regiones suprahipotalámicas, ¿sí?, y va a producir una disfunción a nivel de estas neuronas, de manera que se va a disminuir la sensibilidad al feedback negativo. Por lo tanto, se va a liberar la secreción de SRH, ADH a nivel hipotalámico, de ACTH a nivel hipofisario y en consecuencia van a aumentar los glucocorticoides en forma crónica en sangre, los que van a producir el efecto y la respuesta a esta situación, la cual puede ser favorable o nociva para el organismo. Y esto va a depender de experiencias vivenciadas por el organismo, ya sea factores epigenéticos,
experiencias ambientales, así como también factores genéticos. En relación a las modificaciones hormonales presentadas en el estrés crónico, se va a observar una reducción del eje del crecimiento, del eje gonadal y una disminución de la secreción de prolactina. Bueno, aquí terminó la clase, gracias por escuchar y espero que no hayan llegado hasta aquí muy estresados. Hasta pronto.